El eco de las sombras, la casa que susurra. Siempre hubo una regla en el vecindario que nadie se atrevía a cuestionar: no mires al silbador. Nos lo decían nuestros padres, nuestros abuelos, los vecinos mayores que ya habían vivido demasiado para ignorar algo tan simple, pero tan crucial. De niños, no entendíamos por qué, pero sabíamos que había algo en ese simple mandato que nadie debía romper. Nadie debía mirar al silbador. Vivíamos en una calle tranquila, donde las casas parecían sacadas de una postal, jardines bien cuidados, niños jugando en las aceras y familias que siempre se saludaban con sonrisas. Parecía el lugar perfecto para crecer, pero como sucede con todas las cosas demasiado perfectas, había algo que no encajaba. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y las luces de las farolas parpadeaban suavemente, algo cambiaba en el aire. Era entonces cuando comenzábamos a escuchar el silbido. Al principio, no era más que un sonido lejano, casi como una melodía que se desvanecía con el viento. Pero con el tiempo, ese sonido se fue tornando más claro, más persistente, hasta convertirse en una presencia. El silbido siempre ocurría a la misma hora, justo cuando la luna comenzaba a asomarse en el cielo, y siempre desde el mismo punto, al final de la calle. Nadie lo veía, pero todos lo escuchábamos. De niños, nos reuníamos en los jardines y nos mirábamos los unos a los otros con nerviosismo. Nadie se atrevía a hablar del silbido, pero todos sabíamos que era la cosa más real y palpable de nuestras vidas. Nadie lo mencionaba en voz alta, porque sabía que estaba mal. Aquella advertencia era clara, y aunque todos la conocíamos, nunca llegamos a preguntar más. Solo se decía: no mires al silbador. Una noche, cuando ya tenía 12 años, ocurrió algo que jamás olvidaría. Me quedé despierto hasta tarde, mirando por la ventana de mi habitación. La luz de la luna entraba suavemente, bañando todo con un resplandor plateado, y fue entonces cuando lo escuché. Era más cercano que nunca, y por primera vez, me dio la sensación de que el silbido no venía del aire, sino de algún lugar más cercano. Miré hacia la calle, y vi una sombra al final, justo donde siempre se originaba ese sonido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era como si alguien me estuviera observando, esperando algo. De repente, un impulso extraño, casi incomprensible, me invadió. Mis ojos se fijaron en la figura oscura. El silbido se hizo más fuerte, más intenso, hasta que sentí que vibraban mis huesos. No pude evitarlo. Me acerqué lentamente a la ventana, mi pulso acelerado, mis manos frías y sudorosas. El miedo me dominaba, pero la curiosidad era más fuerte. Allí, en la penumbra, vi algo que jamás debería haber visto. La figura del silbador no era humana, al menos no de la manera que yo lo entendía. No podía distinguir detalles claros, pero sus ojos, oscuros y profundos, parecían atravesarme, como si no solo me mirara, sino que me conociera. El silbido continuó, y a cada nota, una sensación de frío me envolvía por completo. Sentí que el tiempo se había detenido. No podía moverme, no podía apartar la vista. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar más, que ya había visto suficiente, pero mi cuerpo no reaccionaba. Fue solo cuando escuché una risa lejana, fría como el viento de la madrugada, que logré apartar los ojos de la figura. El sonido me sacudió, como un golpe en el pecho, y lo único que pude hacer fue retroceder tambaleante. El silbido cesó de inmediato. El aire se volvió pesado y la atmósfera, densa y extraña. Sin saber cómo, caí al suelo de mi habitación, temblando incontrolablemente. Pero algo había cambiado en mí. Algo que jamás podría borrar. Desde ese momento, el silbido se convirtió en parte de mí. En cada rincón de la casa, en cada esquina del vecindario, podía sentirlo. Aunque no lo escuchara, sabía que estaba ahí, aguardando en la oscuridad. Y lo peor de todo, lo que nadie me había dicho, es que ya era tarde. No debía haber mirado. Nadie debía mirar. Pasaron varios días después de aquella primera noche, pero el miedo no me dejó. Ya no podía dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido del silbido volvía a mi mente, y con él, la sensación de que alguien o algo me observaba. Al principio traté de racionalizarlo. Quizás era el viento, algún árbol moviéndose de una manera extraña, o tal vez alguna de esas historias que había oído cuando era niño sobre espíritus en las noches. Pero no, eso no era suficiente. El silbido seguía siendo demasiado claro, demasiado preciso, como si viniera de un lugar que no podía comprender. Las noches se alargaban y con ellas, mis pensamientos.
Algo dentro de mí estaba cambiando, algo que no podía controlar. Cada vez que me despertaba en medio de la noche, mi mente volvía al mismo punto, el silbido. A veces me levantaba de la cama y me acercaba a la ventana, convencido de que lo había soñado. Pero cuando miraba hacia afuera, no veía nada. Las calles estaban vacías, todo estaba en su lugar. Sin embargo, el temor persistía. Algo estaba allí, acechando, esperando. Una noche, algo rompió la rutina. Desperté abruptamente en medio de la oscuridad. No era por el silbido esta vez. Era por una sensación mucho más aterradora, algo que no había sentido antes. Sentí que alguien estaba en la casa. Mi corazón latió con fuerza, mi mente se llenó de dudas, pero una certeza me recorrió de pies a cabeza, algo no estaba bien. Me levanté sigilosamente, con la esperanza de que solo fuera mi mente jugando trucos, pero una corazonada me decía que no era así. Con cada paso que daba hacia la sala, el aire se volvía más pesado, más denso. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía saltar. Sabía que no podía estar solo, que alguien o algo estaba cerca, acechándome en la penumbra. Cuando llegué a la puerta del pasillo, me detuve y escuché. El sonido era tenue, pero estaba allí. El silbido. No era como las veces anteriores. Esta vez sonaba más cerca, más nítido. Parecía resonar a través de las paredes, como si la casa misma estuviera cantando esa maldita melodía. Mi estómago se retorció, y sentí que mis piernas no respondían. La puerta del patio trasero estaba entreabierta. Había olvidado cerrarla esa noche, y mi mente me gritaba que era allí donde provenía el sonido. Me acerqué con cautela, con los nervios a flor de piel. Cada paso me hacía sentir que alguien me observaba. Y entonces lo vi. Un destello de algo en la oscuridad, justo al borde del jardín. En la distancia, apenas perceptible, una figura se movía. No estaba seguro de lo que era, pero lo que sí sabía era que no era normal. El silbido se intensificó, más fuerte ahora, como si esa figura me estuviera llamando. Mis entrañas se retorcieron, mi respiración se hizo más rápida, y una fuerza invisible parecía empujarme hacia adelante. No podía dejar de mirar, mis ojos no podían apartarse de esa silueta oscura que se deslizaba hacia mí. No caminaba, no daba pasos. Se deslizaba, como si fluyera a través de la tierra, sin levantar un solo sonido. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi mente no podía aceptar lo que veía. No podía creer lo que estaba pasando. Era un sueño. No. La sensación de peligro era demasiado real, demasiado intensa para ser solo una alucinación. La figura estaba cada vez más cerca. No la veía bien, pero sus ojos brillaban, reflejando la tenue luz de la luna. Un brillo oscuro, vacío, que me atravesaba como si intentara leerme por dentro. No podía moverme, no podía gritar. Estaba paralizado. El silbido llegó a su punto más fuerte, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Estaba hablando. No podía entender las palabras, eran como susurros mezclados con el viento, pero el tono era claro, burlón, retorcido, como si se estuviera divirtiendo con mi miedo. Mi mente gritaba que debía huir, que debía cerrar la ventana, que debía alejarme de todo eso. Pero no lo hacía. No podía. Algo me mantenía atrapado, algo que no lograba comprender. Con un lento movimiento, la figura alzó una mano hacia mí. No era una mano normal. Estaba torcida, deformada, como si no perteneciera a un cuerpo humano. Y aunque no podía ver su rostro, sentí que sonreía. Sonreía, sabiendo que yo lo veía, sabiendo que estaba completamente a su merced. Su silbido, ahora convertido en una risa suave, se filtró a través de la ventana. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, invadiendo cada pensamiento, cada rincón de mi ser. Fue en ese momento cuando una sensación aún más aterradora me recorrió, no estaba solo en mi casa. El silbador, esa figura extraña, se estaba moviendo dentro de ella, se deslizaba de habitación en habitación, buscando algo, a mí. Era esto lo que había estado esperando, lo que había venido a buscar. Mis piernas finalmente respondieron, y, aunque mis pasos eran temblorosos, me lancé hacia la puerta. Pero cuando intenté abrirla, descubrí algo que me heló hasta los huesos, no podía moverla. La puerta no cedía. Estaba cerrada, atrapada, como si alguien la hubiera bloqueado desde el otro lado. Mis palmas sudaban, mi respiración se volvía cada vez más entrecortada. De repente, todo el aire de la casa pareció volverse espeso, asfixiante, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Y luego, un golpe sordo en la pared. Luego otro.
Y otro más, cada vez más cerca. El miedo se apoderó por completo de mí. No podía quedarme ahí. No podía. Pero no podía escapar. Estaba atrapado. De repente, el silbido cambió nuevamente. Ahora ya no era una melodía alegre, ni un canto lejano. Se había convertido en un sonido más profundo, más gutural, como un gruñido que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Y entonces, con un estremecimiento, entendí lo peor, no estaba solo en la casa, pero no solo eso. La figura ya no estaba fuera. Ahora, estaba dentro. La puerta seguía sin moverse, y la desesperación comenzó a invadirme con más fuerza. Mi mano temblorosa se aferró al pomo, y mi respiración se volvió más errática. Cada segundo que pasaba en esa oscuridad espesa me hacía sentir que algo me acechaba desde las sombras, esperando el momento preciso para atacar. El sonido del silbido, que antes me había paralizado, ahora me invadía por completo. Era como si la casa misma estuviera respirando ese sonido. No era natural. No era humano. Y lo peor de todo, sabía que venía de dentro. Escuché algo detrás de mí. Un leve crujido, como si algo se deslizara por el pasillo, acercándose. Mi cuerpo se tensó, mi estómago dio un vuelco, y con un impulso, me giré hacia la oscuridad del pasillo. No había nada. Solo la tenue luz que se filtraba de las grietas de la ventana, proyectando sombras extrañas en las paredes. No, 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 mi mente gritaba. Sentí que algo me observaba, como si los ojos de esa cosa estuvieran sobre mí, perforando mi ser con su mirada vacía. Pero lo peor fue lo que sucedió después. Escuché el sonido del silbido nuevamente, esta vez más cercano, más claro, pero lo que hizo mi corazón detenerse fue lo siguiente, se interrumpió con una respiración profunda. No era mi respiración. Era algo más, algo que respiraba con una pesadez anormal, como si fuera una criatura que luchaba por mantenerse oculta. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonó débil, casi ininteligible, como si la casa misma me estuviera ahogando con su peso. No hubo respuesta. Solo ese sonido persistente, esa respiración entrecortada, que parecía provenir de todas partes. Comencé a retroceder hacia la ventana, a la par que mis dedos tocaban los bordes de las paredes, buscando algo, cualquier cosa que me diera una salida. Pero cuando mis pies llegaron al umbral de la sala, lo vi, una sombra al final del pasillo. No era una sombra común, no podía serlo. Era una figura alargada, distorsionada, que se deslizaba con movimientos imposibles, como si las leyes de la física no se aplicaran a ella. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué demonios es eso? Mi cerebro luchaba por encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Mis piernas cedieron bajo el peso del pánico, y me desplomé contra la pared, incapaz de apartar los ojos de esa figura que se deslizaba hacia mí. A medida que avanzaba, el silbido se volvía más penetrante, más agudo, hasta que me dolía en los oídos. «Lárgate», grité de nuevo, pero esta vez mi voz sonó tan débil que ni yo me creía a mí mismo. ¿Quién podía luchar contra algo como eso? ¿Cómo se lucha contra algo que no entiende? Y fue entonces cuando la figura se detuvo. No dio un solo paso más. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaron en la oscuridad, reflejando una luz que no provenía de ninguna parte. Esa mirada me atravesó. Ya no era solo terror lo que sentía, ahora era algo mucho más profundo. Era como si esa criatura supiera todo sobre mí. Como si me estuviera leyendo por dentro, despojándome de todo lo que me hacía humano. Algo en mi interior se quebró. No podía soportarlo. La respiración en el aire aumentó de intensidad, y sentí como una fuerza invisible comenzaba a comprimirme el pecho. Mi vista se nubló, y el miedo me paralizó por completo. Esa cosa comenzó a acercarse lentamente, con movimientos tan lentos que me resultaban insoportables, como si estuviera disfrutando de cada segundo de mi sufrimiento. Cada paso que daba, sentía que mi alma se deslizaba hacia la oscuridad con ella. «Por favor», susurré, pero era en vano. No importaba lo que dijera. No importaba lo que hiciera. El silbido se amplificó, convirtiéndose en un grito, en un lamento horrendo que me atravesó los huesos. El aire se volvió denso, imposible de respirar. La figura extendió una mano hacia mí. Una mano larga, arrugada, que parecía hecha de sombras y niebla. Sentí una oleada de frío como nunca antes. A pesar de que estaba a varios metros de mí, sentí su toque en mi piel, como si el aire mismo me estuviera tocando, atrapándome, retorciéndome en sus garras. Intenté moverme, intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas ya no funcionaban,
mis brazos no podían defenderme. Todo en mí se había detenido. La mano comenzó a acariciar mi rostro. No era una caricia amable, no. Era una presión. Como si estuviera perforando mi piel, entrando dentro de mí, invadiendo mis pensamientos, mi mente. El miedo alcanzó niveles insostenibles, y fue entonces cuando entendí lo peor, no iba a salir de allí. Esa cosa no me iba a dejar ir. Y lo peor fue el momento en que la vi sonreír. La sonrisa no era humana. Era una mueca retorcida, grotesca, formada por hendiduras oscuras en donde deberían estar los dientes. El tiempo pareció ralentizarse, y el sonido del silbido desapareció. Todo quedó en silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Solo quedábamos nosotros dos, cara a cara. «Estás mío», susurró, y la voz que brotó de esa figura no era humana, sino algo que nunca podría comprender. Era como si cada palabra estuviera impregnada con la oscuridad misma, con el mal absoluto. Y entonces sentí algo raro. Algo que no podía entender. Mi alma se estaba escapando. Como si esa criatura la estuviera arrancando de mí, llevándola al abismo, donde no habría vuelta atrás. El terror me invadió con tal fuerza que no pude ni gritar. Solo caí al suelo, mientras la figura se desvanecía en las sombras. Pero su presencia seguía allí, en cada rincón, en cada pliegue de la oscuridad que rodeaba mi ser. Estaba atrapado. No solo en la casa. En ella. La oscuridad me rodeaba, apretándome, cerrándose sobre mí como un abrazo mortal. Estaba atrapado. No solo físicamente, sino dentro de mi mente. Cada rincón de la casa se sentía como una cárcel, cada respiración, como un recordatorio de que no había escape. Me arrastré por el suelo, mis manos se aferraban a las baldosas frías, buscando una salida, aunque ya sabía que no la encontraría. Lo había sentido en lo más profundo de mi ser cuando esa cosa había susurrado mi alma, ya era tarde. Un grito se ahogó en mi garganta, y la sensación de que algo invisible me observaba no se desvaneció. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si me estuviera desmoronando por dentro. El sonido del silbido ya no me paralizaba como antes. Ahora era un constante eco en mi mente. No puedo pensar, no puedo pensar. Pero mi cuerpo, mi mente, todo en mí se rebelaba, me empujaba hacia un abismo que no podía evitar. Lo peor era la presencia. Sabía que estaba allí. Podía sentirlo, ese frío penetrante, ese aire pesado que se colaba por cada grieta, que me hacía respirar más despacio, más pesadamente. Algo más se estaba acercando, algo aún peor. La figura que había visto antes, la sombra que se deslizaba por las paredes, no estaba sola. Había algo más, algo que lo acompañaba, algo que no podía entender. De repente, un sonido rompió la quietud. Un crujido, un paso, luego otro. No era mi mente jugando trucos. Esta vez lo sentí, lo vi, una silueta más. No era humana, ni siquiera parecida a algo que pudiera existir en este mundo. Era como una forma flotante, sin rostro, sin pies, que se deslizaba por el pasillo, como si el aire mismo lo transportara. Su sola presencia me desgarraba por dentro. Mi corazón palpitaba como un tambor en mis oídos. No podía moverme. La sensación de que me estaba desintegrando desde el interior se intensificaba. Mis manos, que ya estaban cubiertas de sudor, se deslizaron sobre el suelo, buscando algo a lo que aferrarme. Pero no había nada. Solo el vacío, ese abismo que me llamaba. ¿Dónde está?, me pregunté. ¿Dónde se fue? La sombra había desaparecido, pero su mirada seguía clavada en mi piel. Como si en cada paso que daba, esa cosa estuviera viendo todo lo que había hecho en mi vida, cada error, cada arrepentimiento. Estaba siendo despojado de todo. De mi voluntad, de mi humanidad. Y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo. Me arrastré hacia el final del pasillo, mis ojos fijos en la oscuridad que lo llenaba. Un zumbido leve, bajo, comenzó a llenarme los oídos. Un sonido que no venía de la casa, no venía de ningún lugar real. Era más bien, dentro de mí. Como si mis pensamientos mismos se distorsionaran. Lo había imaginado. Lo había soñado. No. Sabía que estaba allí. La puerta del vestíbulo se abrió por sí sola, dejándome ver la sombra deslizándose dentro de la sala, extendiéndose como un manto negro. Mis piernas se dieron por vencidas, y caí al suelo, un chillido sofocado escapando de mis labios. La temperatura bajó de repente. Mi respiración se aceleró. La casa comenzó a crujir, como si se estuviera desmoronando alrededor mío. Cada crujido,
cada grieta, me decía que no había forma de salir, que ya había cruzado el umbral, que esta casa, este lugar, me había reclamado. El silbido regresó, pero esta vez, no era un susurro. Era un grito. Un lamento tan desgarrador que sentí que mi mente se quebraba al escucharlo. Los muros de la casa temblaron y con cada vibración, algo se despegaba de ellos. Y entonces vi algo imposible, la sombra de la figura comenzó a separarse de las paredes, a tomar forma. Era como si toda la oscuridad de la casa estuviera cobrando vida, arrastrándose sobre sí misma para formar una figura humana, grotesca, deformada. La criatura, que antes solo había sido una silueta borrosa, ahora era un monstruo, una amalgama de sombras que se fundían y deshacen al moverse. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, vacíos de toda humanidad, llenos solo de oscuridad pura. Pero su sonrisa, era lo más aterrador de todo. Te estamos esperando, susurró con una voz que no sonaba humana, como si viniera del mismo infierno. Y entonces, entendí lo peor de todo, no era solo una criatura. Era la casa. La casa misma estaba viva, y la criatura era su reflejo, la encarnación de su maldad. La casa no era un lugar físico. Era una entidad que alimentaba a esa cosa, a esa sombra, y yo era solo otra alma atrapada en su trampa. Intenté gritar, pero mi voz ya no salía. Un terror indescriptible me había paralizado por completo. La figura avanzó hacia mí, lentamente, con esa mueca deformada en su rostro, disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Sus pasos eran pesados, como si su presencia estuviera aplastando todo a su paso, mi cuerpo, mi voluntad, mis recuerdos. Cada parte de mi ser me pedía huir, salir, pero las piernas no respondían. No podía moverme. No podía escapar. Sentí el aliento helado de la criatura acercándose a mi rostro, y en ese momento, por un segundo, todo se detuvo. La casa dejó de temblar, el zumbido se apagó, y la figura se detuvo justo frente a mí. No hay escape, dijo en un tono bajo, profundo, que me recorrió la columna vertebral. Nunca lo hubo. Fue entonces cuando lo entendí. No había escapatoria. La casa me había reclamado, y ahora formaba parte de ella, como todas las otras almas que habían caído antes que yo. Mi grito nunca salió de mi garganta. Nunca podría salir. La oscuridad me envolvió.